Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy lunes. Hoy permítanme saludarlos y desearles un feliz día a todos los que me ven y me acompañan en estas reflexiones que hago con todo el cariño todos los días. No puedo dejar de hacer una reflexión diaria. Se me escapa el sábado y el domingo, que es tan difícil porque son días de descanso del canal CNC y entonces me cuesta trabajo venir al canal a hacer las reflexiones, pero me lambo en la casa de haber hecho la reflexión del domingo. Hoy voy a reflexionar precisamente sobre el domingo, ayer, pero voy a leer solamente el Evangelio, que me pareció súper interesantísimo decírselos, porque es muy importante decírselos para que ustedes no tomen la Biblia de una manera tan folclórica, no tomen la religión católica de una manera tan folclórica y no tomen a Dios como una religión o como algo que no existe. Así es que es muy importante que yo les haga esa reflexión de este domingo, pero también del Evangelio del domingo solamente, pero también voy a reflexionar sobre hoy lunes, que es el día que me concierne. Entonces vamos a persignarnos, muchachos, porque el Evangelio siempre me cuesta un poquito trabajo reducirlo, pero si lo tengo que analizar apologéticamente no puede ser reducido. Tiene que ser tal y cual está escrito para que ustedes, los buenos católicos que me escuchan, sientan por qué deben defender su iglesia católica, por qué la única religión que creó Jesucristo en este mundo es la iglesia católica. No es una religión más en el mundo, es la única religión que Jesucristo creó, la iglesia católica. Por lo tanto, el que crea se salvará y el que se resista a creer se condenará. Bueno, entonces vamos a leer el Evangelio de este domingo. San Juan, persignemos muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. San Juan 6, del 60 al 69. Ahora 8 días habíamos reflexionado sobre San Juan 6, del 51 al 68. Ahorita es San Juan 6, del 60 al 69, y es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el mensaje del día de hoy, del día de ayer domingo. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús, y ojalá ustedes piensen como está la escritura. Esto va para los protestantes. Es un mensaje más para los protestantes y para los malos católicos, pero también para los buenos católicos. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os escandaliza. Y si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el Evangelio de ayer domingo. Se enfrenta Jesús a una multitud de discípulos que lo venían siguiendo desde hacía un tiempo para atrás, y dentro de esa multitud de discípulos estaban también los 12 que él había escogido. Pero comenzó Jesús a predicarles todo sobre lo que ahora 8 días habíamos hablado. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. No, yo soy el pan vivo que Dios entregó al mundo para salvar al mundo. Y esto, en este capítulo, ellos decían: este lenguaje es muy duro de entender.
Este nos está entregando su carne y su sangre. Nosotros casos somos caníbales. Y entonces, como les pareció muy duro de entender ese lenguaje, entonces dijeron, no, más bien nosotros nos vamos. No entendemos qué es lo que nos quiere decir. Y es que de verdad, si yo me pusiera en esa posición de uno de los discípulos de Jesús de esa época, ay, ¿de qué es que está hablando, Dios mío bendito? ¿Cómo que comer su carne? ¿Cómo que beber su sangre? ¿Qué es eso? ¿Cómo que quien coma de su carne? Entonces, ¿qué? Nosotros somos caníbales. Nosotros no podemos comer eso. ¿Qué es eso? Y entonces seguramente hasta yo, que no era capaz de entender ese lenguaje, me hubiera ido. Pero es que todo tiene un contexto. Este texto viene de otra partecita más atrás, que es Jesús, que multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a 5,000 hombres, y eso sin contar mujeres y niños, y a todos les dio de comer. Y entonces ellos vieron en Jesús a un hombre que los podía cuidar porque hacía milagros y los podía mantener los panes, multiplicar los panes y multiplicar los peces. Entonces dijo, no, es bueno seguir a porque nos puede dar de comer todo el tiempo. Pero Jesús, cuando se acerca a este punto, ya la gente dice, yo como que no lo entiendo. ¿Cómo así? Comer su carne, beber su sangre. Esto es muy difícil de entender, y entonces se prefirieron ir. Eso es lo que le pasa hoy día a los protestantes, por haberse dejado guiar de un pastor mentiroso. El pastor mentiroso, que pesar, tampoco lo entendía. Y ese decidió inventarse una estrategia para ganar dinero con Jesucristo. No, digamos que el pan y el cuerpo de Cristo es un simbolismo. Hagámosle creer a la gente que eso es un simbolismo, y que celebrar la cena del Señor, eso es lo mismo. Y con eso nos ganamos nuestro billete y sostenemos a un montón de incautos. Y les metemos eso en la mente, que eso era un simbolismo, y más de un tonto me va a creer. Y ahí están, siguiéndolo, creyendo que eso es así, cuando Jesucristo le está diciendo que Él es pan vivo bajado del cielo, y está diciendo que ese pan que se convirtió en Lucas 22:19 en cuerpo y sangre de Cristo, el pan se convierte en cuerpo y el vino se convierte en sangre. Y eso es lo que Jesucristo les está dando a entender en la última cena. Pero no está hablando de la carne humana. Él no está hablando de su carne humana. Tenemos que irnos un poquitico más para atrás, para cuando Juan el Bautista lo vio pasar a Jesús. Lo vio pasar, y él estaba con Andrés y Santiago, creo que estaban ellos dos ahí, y les dijo, he ahí pasando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que Dios nos dio a comer el Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Jesús. Luego Jesús es el Cordero de Dios, y como es el Cordero, lo que vamos a comer es el cuerpo del Cordero de Dios y la sangre del Cordero de Dios, no el cuerpo humano de Jesucristo, sino el Cordero de Dios. Por eso ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y si eso lo trasladáramos nuevamente a Lucas 19:22, nos daríamos cuenta que Jesucristo, levantando el pan, dice, este es mi cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El Cordero de Dios. Coge el vino y lo levanta y dice, este es mi sangre, sangre que será entregada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Es ahí donde ese pan y ese vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera, muchachos, es que la Iglesia Católica lo ha venido predicando. Algunos lo entienden y a otros les cuesta trabajo entenderlo. Por eso les dije al principio, quien quiera creer se salvará, y quien se resista a creer se condenará. Luego, continuando con este evangelio, llega y ve que todos se fueron, pero se quedaron los 12. Y Jesús, mirándolos, les dice a los 12 que se quedaron, oiga, ¿y ustedes qué pues? ¿Se piensan quedar o se van a ir? ¿Ustedes qué? ¿Qué van a hacer?
Y ahí es cuando Pedro toma la palabra y dice, pues ¿a quién vamos a ir, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿A quién vamos a ir? Y eso somos nosotros los católicos. Nosotros los católicos, que si Jesucristo dijo que Él es el cuerpo y la sangre de Cristo, Cordero de Dios, y quien comamos de ese cuerpo y de esa sangre vamos a tener vida eterna, obedecemos. No nos ponemos con los pastores mentirosos engañando a los pobres incautos, que eso es un simbolismo. Si Jesucristo está diciendo que Él es, ese pan es el cuerpo, ese vino es su sangre, no se parece ni simboliza, sino que dijo es. Eso es lo que hoy nosotros tenemos que decirle a todos ustedes para que lo logren entender, muchachos, porque si a ustedes les cuesta trabajo entender esto, bendito sea Dios, si va a ser difícil su salvación, muy difícil, porque cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Y si esto que les estoy diciendo los escandaliza, escandalícese más por esto terrible que dice Jesucristo. Jesucristo dice, yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. Por lo tanto, si Él dice que Él es, ese pan es el cuerpo, y dice que ese vino es su sangre, y a ustedes los escandaliza eso que Jesucristo hizo, Jesús dice, ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra que yo he pronunciado. ¿No quieren creer en eso? Listo, no crean. Quien crea se salvará, quien se resista a creer se condenará. Los protestantes creen, no creen. Los pastores mentirosos creen, no creen. ¿Se van a salvar? Oigan a estos. Oigan a estos, por eso la palabra de Dios es tan dura de entender, tan difícil de comprender, pero al mismo tiempo, los católicos, que papá, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos vinieron enseñándole y le dijeron, mi hijo, váyase para misa, confiésese y reciba la Eucaristía todos los domingos. Ellos, sí, papá, tengo que hacer eso. Sí, abuelo, tengo que hacer eso. Sí, bisabuelo, tengo que hacer eso. Sí, mi tatarabuelo, tengo que hacer eso. Sí, mi hijo, porque eso es lo que Jesucristo nos ordenó. Ah, bueno, yo también obedezco. ¿Ya? No nos rasgamos las vestiduras imaginando, pero eso sí será verdad. Pero eso parece un simbolismo. Pero eso solamente es pan y vino. Pero eso es solamente una hostia. Nosotros no nos podemos con unas pendejadas. Nosotros sencillamente los católicos decimos, Jesucristo lo dijo, mande Señor que tu siervo escucha. Y ya, obedecemos. Eso es todo. Por eso los católicos le llevamos la delantera a todos los que creen entender las escrituras y las tergiversan. Y por ello, este evangelio del día de hoy, lunes. Segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 5, 11b2, es un resumen. El nombre del Señor será glorificado en vosotros y vosotros en Él. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, a vosotros, gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de vosotros. Esto hace que nos mostremos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios por vuestra paciencia y vuestra fe en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que estáis soportando. Así se pone de manifiesto el justo juicio divino, de manera que lleguéis a ser dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Nuestro Dios haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósito de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Voy a empatar este pedacito.
Solamente con este pedacito estoy seguro que les defino todo, aunque a ver, yo miro aquí el texto como dice: el nombre del Señor será glorificado en vosotros y vosotros en Él. El nombre del Señor será glorificado en vosotros y vosotros en Él. ¿Por qué? Porque creyeron en lo que el Señor les enseñó. ¿Y eso qué significa? Tener fe. El Señor dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Ustedes lo creen? Sí, Señor, nosotros lo creemos. Bueno, entonces el nombre del Señor será glorificado en vosotros porque habéis creído en eso. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Por eso le está diciendo: a vosotros gracia y paz de parte de vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos dar continuas gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, pues vuestra fe crece vigorosamente y sigue aumentando el amor mutuo de todos y cada uno de vosotros. La fe. Esto tiene que ver con otro detalle. Pablo, Marcos. Sí es Marcos, sí, Marcos. Pues por acá, sí es Marcos. La duda de Marcos. Ay, ¿por qué se me fue Marcos? Yo creo que no es Marcos. De Tomás. Tomás no estaba cuando Jesús se le apareció en la primera resurrección, en la primera entrada a donde estaban reunidos los discípulos. Él no estaba. Y por eso cuando le vinieron a decir a Tomás que Jesús había resucitado y estuvo entre ellos no le quisieron creer, él no les quiso creer. Y dijo: yo hasta que no le meta el dedo en sus llagas y la mano en el costado, yo no le voy a creer esa bobada. Y por eso 8 días después, estando reunidos todos y entre ellos Tomás, Jesús se les aparece nuevamente, les dice: pasa a vosotros, y de una vez llama a Tomás: Tomás, venga, mijo, meta el dedo, meta su mano en el costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y ahí sí Tomás se cae a los pies del Señor: Señor mío y Dios mío. Tomás, porque has visto, has creído. Dichosos los que sin necesidad de ver o tocar creen. Esos somos los católicos. No nos rasgamos las vestiduras para creer. Sencillamente el Señor dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y nosotros lo creemos. Y es lo que hoy Pablo le está diciendo a los tesalonicenses: dichosos ustedes, muchachos, que conservan la fe. Dios los resucitará al final de los tiempos. Es lo que hoy este mensaje nos quiere decir. A pesar de que han enfrentado persecuciones y tribulaciones que estáis soportando, así se pone de manifiesto el justo juicio divino, de manera que lleguéis a ser dignos del reino de Dios. El que cree se salvará. El que se resista a creer, los pastores mentirosos y todos los que siguen a ese pastor mentiroso, no se salvarán porque no creen. No creen que ese pan y ese vino se convirtió en cuerpo y sangre de Cristo, Cordero de Dios. Les cuesta trabajo creer esto. ¿Por qué? Porque le meten sabiduría humana. Cuando uno le mete sabiduría humana a las cosas de Dios, se equivoca. Por eso Dios dice: la necedad, la sabiduría de los hombres es necedad para Dios, y la sabiduría de Dios es necedad para los hombres. Porque es muy difícil de entender esto. ¿Cómo puede ser posible que un Dios tan grande, tan inmenso, tan impresionante, Dios de todo el universo, quepa en una hostia? O se transforme en una hostia, o se meta dentro de una hostia, para decir que ese es su cuerpo y esa es su sangre. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser un Dios tan majestuoso, tan grande? La sabiduría humana no es capaz de caber en una cosa tan pequeña. Por eso nosotros no podemos decir: esto sí será verdad. No, sencillamente tenemos que decir como nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros padres nos enseñaron: crea y se salvará, mi hijo. Simplemente crea, vaya, comulgue. Si el Señor dice eso, pues vaya, comulgue, esté en paz con Él, vaya, confiésese con un sacerdote y permanezca en Jesús. Pero no se ponga a investigar si eso es verdad o es mentiras, porque te vas a confundir. Acepte
lo que Jesucristo manda. Y eso es lo que a Jesucristo les dice también a ustedes. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no obedecen lo que yo les mando? Eso es una cosa muy difícil de entender. Vamos a leer el Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Y voy a decirles en qué se trata las maravillas del Señor. En una sola cosa, por no decir varias. En una sola cosa, que Dios ha sentido tanta misericordia por la raza humana que mandó a su único hijo para que se salve. Él se pudo haber evitado eso y dejar que el mundo se condenara, pero es tanta la misericordia de Dios que seguramente Él se escuchó y dijo: dentro de esa cantidad de hombres hay hombres buenos, hay hombres creyentes, hay hombres que no merecen la condenación. Voy a mandar a mi hijo a que el mundo se salve a través de él. El que crea en él se salvará, pero el que se resista a creer en él se condenará. Y esa es la gran diferencia. Esa es una de las maravillas del Señor, y yo la he dicho y la he dicho como la mayor de todas. Vamos a leer el Santo Evangelio de Mateo 23, 13, 22. Ay de vosotros, guías ciegos. En esto voy a hacerles una comparación. Estos sacerdotes, fariseos, hipócritas, son los mismos protestantes de hoy día. Fariseos, hipócritas, son los mismos protestantes de hoy día que buscan salvarse por donde no está Cristo. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del Gehenna, el doble que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él, y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él, y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es fácil de entender. Es cuestión de analizarlo en los protestantes. Ellos son los mismos escribas y fariseos de esa época, hipócritas. Cogieron las religiones para un negocio para ellos lucrativo. Y entonces a ellos no les importa si una persona se salva o se condena. A ellos lo único que les importa es que la gente le diezme, que la gente les dé el aporte, que los sostenga, les sostenga su barriga y les sostenga su familia. A ellos no les importa si se van para el cielo o se condenan. Pues si supieran que se van a condenar, entonces sencillamente darían a conocer la palabra de Dios tal y cual está escrita. Voy a decirlo de otra manera. En el año 100 no existía y no la Iglesia Católica. En el año 107, cuando San Ignacio de Antioquía declaró que la Iglesia Universal de Cristo se iba a llamar Iglesia Católica, en el año 107. En los 200 años la Iglesia Católica, a los 500 años la Iglesia Católica, en el año 1000 la Iglesia Católica solo existía, no existían protestantes. En el año 1500 no existían sino la Iglesia Católica. 1500 años la Iglesia Católica, hasta que apareció el primer protestante, Martín Lutero,
renegando de la Iglesia Católica, y ahí comenzó a aplicarse las palabras de Cristo y de Pablo. Apostasía, el pecado de la apostasía, y van a venir apóstatas a enredar a la gente, a confundir a la gente, y ahí están los protestantes. Hoy día, ¿cuántas iglesias se han estado? Primero fue Martín Lutero, y Calvino se fue con él. Como Calvino vio que esto era un buen negocio, entonces dijo, no, yo también me voy a montar mi propia iglesia, y ahí mismo montó su propia iglesia. Ya eran dos. Y luego de Calvino salió otro y dijo, ay, esto como que es bueno, yo también voy a montar mi propia iglesia. Ya eran tres. Y luego más adelantico, otro también le dijo, ah, no, esto como que es muy bueno, yo también quiero montar mi propia iglesia. Y montó cuatro. Y hoy día se han ido multiplicando a tal grado de que es que como 60.000 o 70.000 en el mundo, cuando hasta el año 1500 no había sino una. ¿Cuál? La de Cristo. Y hoy día, 2000 años después, ¿cuál sigue como la de Cristo? La Iglesia Católica. Las demás siguen predicando lo que les da la gana, a como les dé la gana, porque lo único que les interesa es el diezmo. Algunos me dijeron por ahí, César, nosotros nos diezmamos, allá nos llevan es por la palabra de Dios y que creamos en la palabra de Dios, pero que usted puede hablar de Dios todo bonito. ¿No ve que en Mateo 7, 21, 23 Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre? Y muchos me dirán, Señor, nosotros predicamos tu palabra. Yo monté una iglesia y predicaba lo más de bonito tu palabra. Ay, yo también predicaba tu palabra en mi iglesia. Ay, yo también predicaba tu palabra. Y los 60.000 se le van a venir a Jesús a decir, oiga, Señor, yo monté mi iglesia y predicábamos tu palabra. Y otros me van a decir, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu palabra. En esta iglesia también arrojábamos demonios en tu palabra. Y otros me dirán, Señor, nosotros hacíamos milagros en tu palabra, con tu nombre. Todos hacíamos y escuchamos y predicamos tu palabra lo más de bonito. Y Jesús, ¿qué les contesta? No los conozco, no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. Declarándolos malditos a todas esas iglesias. Y usted que es protestante me está escuchando, a lo mejor dirá, no, como me dijo esas dos señoras allá en el hospital, no, César, llevamos 14 años en esta iglesia y usted no nos va a venir a cambiar. Ahí, que Dios nos juzgue al final de los tiempos, vamos a ver cuál se salva, si usted o yo. Ah, bueno, yo les prediqué, no quisieron escuchar. Ahorita vamos a analizar rápidamente este video, este texto. Ay de vosotros, escribas y fariseos e hipócritas, vamos a decir, ay de vosotros, protestantes hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. ¿Quiénes son ellos? La Eucaristía es un simbolismo, ni se lo creen ellos. Saben que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y ellos dicen, no, eso es mentiras, eso es mentiras. Ni entran ellos, ni dejan entrar a nadie, ni dejan entrar a nadie. Por eso dice esta primera parte, porque dice, lo repito, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Y viene la segunda parte. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de Gehenna, el doble de vosotros. Oiga, esta semana veía un video de la Piraquive, que fue y fundó iglesias ya en España, viajó, atravesó mares para conducir a personas al infierno. Lo mismo le pasa a los testigos de Jehová. Lo mismo le pasa a todas esas iglesias que han montado iglesias y sucursales en todas partes. Viajan a otros pueblos a montar iglesias. ¿Y qué les dice el Señor? Quiere que les diga en Mateo 7, 21, 23. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. Y aquí se los dice de otra manera. Lo hacéis digno del Gehenna, el doble que vosotros. Dando a entender que esas personas que siguen a un pastor mentiroso se van a ganar el infierno, el Gehenna, donde el llanto y el lloro y el crujir de diente y el fuego no apaga, porque los ha hecho el doble en el Gehenna por dejarse guiar de un pastor mentiroso. En vez de haberse aferrado al catolicismo, a la iglesia de sus padres, de sus abuelos, de sus tatarabuelos, prefirieron seguir a un pastor mentiroso que los va a llevar a la condenación.
Ya Jesús se los he dicho de dos maneras. Y viene la tercera: ay de vosotros guías y ciegos, que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Para ellos, ¿qué es más importante? El diezmo. Venga, Señor, ¿será que usted me puede dar la bendición, pastor? Sí, deme el diezmo. No, es que no tengo plata, entonces no le puedo dar el diezmo. Entre más diezme, más cielo se va a ganar. Estos días decía el padre Luis Toro: oiga, hasta por ahí yo no lo he visto. Hasta por ahí hay un pastor que está loteando el cielo, es que compre lotes en el cielo, el que diezme. ¿Cuántas hectáreas quiere en el cielo? Y él se las vende. Oigan a estos locos. Y hay tontos que lo siguen y diezman, porque él les está vendiendo el cielo por lotes. Y muchos le creen a esos pastores y dicen que jurar por el diezmo es más importante que jurar por el templo. Mientras usted diezme, va a haber paz. Pero si usted no diezma, no, se salen, porque yo necesito aquí es gente que diezme. Por el oro del templo se obliga, necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo, que consagra el oro? O también jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga. Ahí está lo del diezmo. Jurar por la ofrenda, eso se obliga. Si usted ofrenda, Dios lo bendice, pero si usted no ofrenda, Dios no lo bendice. Veas en todos esos videos, si es que se los quieren ver, pero es mejor que no se los vean para que no se confundan. Si su fe es tibia, es así, no los vean. Porque si la Iglesia Católica les enseña cada 8 días por qué debemos estar en la Iglesia Católica, que es la que Cristo fundó y la que en Mateo 28:19 les dice: vayan, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Si ustedes no han aprendido eso, es mejor que no se pongan a escuchar a un pastor mentiroso, porque los va a engañar. Y la advertencia que les hizo Jesús: muchos profetas falsos vendrán a sus casas a tocar sus puertas. Por fuera son como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que se los llevarán. Esto que está diciendo hoy Dios es una verdad. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.